Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un apasionado del mundo del entretenimiento, de esas parejas que brillan en la pantalla y nos hacen soñar despiertos, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha cautivado a miles, una relación que nació bajo el foco de las cámaras y que, como pocas, ha sabido jugar con nuestra curiosidad. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa dupla explosiva que nos conquistó en Erkenci Kuş y que incluso después de terminar la serie, ha seguido alimentando los titulares y nuestras conversaciones. Pero, ¿qué hay realmente detrás de los flashes, de los rumores, de las miradas cómplices? ¿Qué es lo que nadie nos ha contado de su relación? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las pistas, en todo aquello que se ha dicho, se ha rumoreado y, sobre todo, en lo que creemos que realmente sucedió. Y si este es tu primer contacto con nosotros, te animo de corazón a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Empezamos. Imaginen la escena, dos jóvenes talentos, con una química que salta a la vista, protagonizando una comedia romántica que se convierte en un fenómeno mundial. Así fue el nacimiento de la leyenda Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer día en el set de Erkenci Kuş, las chispas estuvieron ahí. Y no me refiero solo a la ficción, no. Quienes estuvieron cerca, quienes trabajaron con ellos, hablan de una conexión real, palpable. Se decía que la preparación para sus escenas, los ensayos, las horas juntos, fueron creando un vínculo muy especial. No era solo actuar, era vivir y sentir los personajes, y en ese proceso, es inevitable que se mezclen las emociones. Los fans lo notaron de inmediato. Cada mirada, cada gesto, cada risa compartida en pantalla parecía ir más allá de lo guionizado. Y es que, seamos sinceros, esa química tan natural, tan creíble, ¿cómo no iba a generar especulaciones? La serie fue un éxito rotundo, especialmente en países como España, Italia y Latinoamérica. Can se convirtió en el galán turco por excelencia, y Demet en la actriz que brillaba a su lado. Y ahí es donde la línea entre la vida real y la ficción se empezó a difuminar. Los medios, los paparazzis, los seguidores más acérrimos, todos estaban ávidos de saber si lo que veíamos en la televisión se trasladaba a la vida personal. Y comenzaron los rumores, las conjeturas. Se les veía juntos fuera de los sets, cenando, paseando. Las redes sociales se llenaron de fotos, a veces borrosas, a veces captadas con disimulo, que solo alimentaban la llama de la especulación. Era como si todos quisiéramos que esa historia de amor de cuento de hadas fuera real, ¿verdad? La magnitud del fenómeno Erkenci Kuş fue tal que trascendió fronteras. Las historias de Sanem y Can, con sus altibajos, sus malentendidos y sus momentos de pura pasión, resonaron en audiencias de todo el mundo. Y en el centro de todo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que se fusionaron en la memoria colectiva como sinónimo de romance televisivo. Su trabajo no solo conquistó a los espectadores, sino que también impresionó a la crítica, consolidando su estatus como dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Pero como suele ocurrir en este mundo de fama y brillo, donde cada detalle es escrutado, la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más delgada. ¿Qué se dice exactamente sobre su relación? Pues de todo. Hay quienes aseguran que fueron pareja durante la filmación de la serie, viviendo un romance intenso y apasionado, pero que prefirieron mantenerlo en privado para proteger su trabajo y su vida personal. Argumentan que la química en pantalla era demasiado auténtica para ser solo actuación. Las anécdotas que circulan hablan de momentos de complicidad, de risas compartidas, de un apoyo mutuo que iba más allá de lo profesional. Se dice que se entendían a la perfección, que se complementaban, que eran el uno para el otro, al menos en ese momento. Y es fácil creerlo porque la química que proyectaban era arrolladora. Imaginen la intensidad de estar compartiendo tantas horas, tantos personajes, tantas emociones. Es un terreno fértil para que los sentimientos fluyan, incluso sin una intención consciente. La cercanía física, la necesidad de conectar con el otro para dar vida a escenas emotivas, todo ello puede generar un cóctel de emociones difícil de ignorar. Por otro lado, están quienes sostienen que si bien hubo una conexión muy fuerte y una amistad profunda, nunca llegaron a ser pareja en el sentido romántico estricto. Quizás hubo sentimientos, sí, pero la presión mediática, las agendas apretadas, o simplemente decisiones personales, hicieron que esa conexión se quedara en una amistad muy especial y una relación profesional de alto nivel.
Los que apoyan esta teoría señalan que a pesar de los rumores, nunca hubo una confirmación oficial. L de su parte. Y en el mundo del espectáculo, donde cada palabra es analizada al milímetro, la ausencia de confirmación a menudo se interpreta como un silencio revelador. Quizás para ellos lo más importante era proteger la magia de la serie, sin contaminarla con las complejidades de una relación real. El miedo a que los problemas personales pudieran afectar la percepción del público sobre su trabajo conjunto, o simplemente el deseo de mantener un espacio privado en sus vidas, podría haber sido un factor determinante. Lo que sí es innegable es que su tiempo juntos en Erkenciskus marcó un antes y un después en sus carreras. Ambos experimentaron un salto a la fama internacional sin precedentes. Can se convirtió en una figura cotizada en Europa, y Demet consolidó su lugar como una de las actrices más importantes de Turquía. Es posible que la relación, fuera cual fuera su naturaleza, haya sido un catalizador importante para su éxito conjunto. La energía que proyectaban era magnética, y eso se traduce en audiencia, en éxito, en oportunidades. La sinergia que crearon en pantalla fue la chispa que encendió la admiración global. Se dice que la verdadera magia en la actuación reside en la conexión genuina entre los actores, y en el caso de Can y Demet, esa conexión fue tan potente que traspasó la pantalla, creando una expectativa en el público que iba más allá de la trama. Y luego está la etapa posterior a la serie. Después de que Erkenciskus terminara, la atención sobre ellos no disminuyó. Cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario en una foto era analizado por miles de fans en busca de pistas. Se les seguía viendo juntos en eventos, en reuniones de amigos. Parecía que a pesar de haber terminado de trabajar juntos, el vínculo se mantenía. Sin embargo, las apariciones se volvieron menos frecuentes, y las especulaciones sobre una posible separación o distanciamiento empezaron a ganar fuerza. La vida real, con sus propios caminos y desafíos, a menudo interrumpe los idilios que nacen en la ficción. Es posible que las exigencias de sus carreras individuales, los proyectos que los llevaron por diferentes rumbos, o simplemente la evolución natural de sus vidas personales, hayan influido en la dinámica de su relación. Uno de los puntos clave que levantan muchas cejas es la discreción que siempre han mantenido. Si bien muchos famosos optan por hacer pública su relación, Can y Demet siempre han sido cautelosos. Esto, para algunos, es señal de que estaban protegiendo algo valioso, ya sea un romance o una amistad muy íntima. Para otros es simplemente su forma de ser, de mantener su vida privada al margen del huracán mediático. Y es que imaginen la presión, cada paso, cada palabra, cada encuentro escrutado por millones. No debe ser fácil mantener la cordura, y mucho menos una relación, en esas circunstancias. La industria del entretenimiento exige una cierta exposición, pero la línea entre compartir y ser invadido por la curiosidad ajena es muy fina. Su decisión de mantener un perfil bajo respecto a su vida privada puede ser interpretada como un acto de madurez y de respeto hacia su propia intimidad. También hay que hablar de las supuestas pruebas que los fans han encontrado. Desde coincidencias en lugares que visitaban, hasta me gusta misteriosos en publicaciones o comentarios crípticos. Los seguidores más dedicados son verdaderos detectives, y a menudo encuentran patrones y conexiones que los medios tradicionales pasan por alto. Estas pruebas alimentan la imaginación colectiva y mantienen viva la esperanza de muchos de que en algún momento, esa química innegable se tradujo en algo más profundo. Los fans se convierten en una especie de chismógrafos digitales, recopilando fragmentos de información, tratando de unir los puntos para dar forma a una narrativa que satisfaga su anhelo de romance. Pero, ¿qué han dicho ellos al respecto? En general, han sido evasivos. Han preferido centrarse en su amistad y en el gran respeto que se tienen como profesionales. Can ha hablado en varias ocasiones de la importancia de Demet en su vida y en su carrera, y viceversa. Han elogiado mutuamente su talento y su ética de trabajo. Y aunque esas palabras suenan muy sinceras, el anhelo de los fans por una confirmación romántica siempre ha estado presente. ¿Es el eterno dilema del fan, creer en la ficción o buscar la realidad? Sus declaraciones, si bien positivas y respetuosas, nunca han cruzado la línea de la confirmación romántica explícita. Esto deja la puerta abierta a la interpretación, permitiendo que cada fan construya su propia versión de la historia. Una teoría interesante es que su relación fue más un affair o un romance de momento, quizás durante el pico de la fama de la serie. Este tipo de relaciones intensas y apasionadas a menudo nacen y terminan bajo el radar,
dejando tras de sí solo el recuerdo y la especulación. No se trataba necesariamente de un amor para toda la vida, sí. No de un momento especial que compartieron y que, por diversas razones, decidieron no hacer público. La intensidad de la experiencia compartida en Erkenci-Kuş pudo haber creado un ambiente propicio para un romance fugaz, un oasis de intimidad en medio del torbellino de la fama. La efímera naturaleza de estos romances a veces los hace aún más memorables, envueltos en un aura de misterio y nostalgia. Otra perspectiva es que, si bien hubo un gran cariño, tal vez las expectativas de los fans eran demasiado altas. A veces la conexión que percibimos en pantalla es tan fuerte que deseamos que se traslade a la vida real, y nos decepcionamos o especulamos cuando no es así. Es posible que su relación sea una amistad profunda y sincera, basada en el respeto mutuo y la admiración, y que los rumores de romance hayan sido simplemente un producto de la ilusión colectiva. La línea entre la admiración profesional y la expectativa romántica puede ser muy sutil para los seguidores, y a menudo prefieren creer en el cuento de hadas que en la realidad más mundana. Lo cierto es que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir crearon un fenómeno. Erkenci-Kuş no solo les lanzó a la fama, sino que también nos regaló una historia de amor inolvidable que, en cierta medida, se convirtió en parte de nuestras vidas. Su relación, sea cual sea su verdadera naturaleza, nos ha dado mucho de qué hablar, de qué soñar y de qué ilusionarnos. Y en el fondo, ¿no es eso lo que buscamos cuando seguimos a nuestros ídolos? Un poco de magia, un poco de misterio y la esperanza de que, quizás, la vida real también pueda ser un cuento de hadas. El poder de la ficción reside en su capacidad para evocar emociones y crear ilusiones, y en el caso de Can y Demet, lograron que esa ilusión se sintiera palpable. En resumen, lo que nadie nos ha contado de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es, precisamente, esa zona gris, ese espacio entre lo que vemos y lo que realmente sucede. Fueron compañeros, amigos y, para muchos, una pareja que brilló con luz propia. La intensidad de su química en pantalla, sumada a las apariciones conjuntas y la discreción que siempre han mantenido, ha alimentado innumerables teorías. ¿Hubo romance? ¿Solo una amistad profunda? ¿Un amor de verano? La verdad probablemente solo la conocen ellos. Y quizás en esa incertidumbre reside parte del encanto de su historia. La belleza de las historias no contadas radica en el espacio que dejan para nuestra propia imaginación, para nuestras propias fantasías. Nos permiten ser parte activa de la narrativa, construyendo nuestras propias conclusiones. La verdadera esencia de su relación, ya sea un romance apasionado, una amistad sólida o una combinación de ambos, reside en el impacto que tuvieron en nosotros como audiencia. Nos hicieron reír, nos hicieron suspirar, nos hicieron creer en el amor que florece bajo los focos. Y eso en sí mismo es un regalo invaluable. La industria del entretenimiento se nutre de estas historias, de estas conexiones que trascienden la pantalla y se instalan en el imaginario colectivo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los misterios de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer desentrañar junto a ustedes estas pistas y teorías. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú que pasó entre ellos? ¿Fuiste fan de su química en Erkenci-Kuş? ¿Crees que hubo romance, amistad o algo intermedio? Deja tus comentarios abajo, nos encanta leerte y debatir contigo. Tu perspectiva es fundamental para nosotros y enriquece la conversación. Y si has disfrutado de este vídeo y quieres seguir descubriendo las historias más fascinantes del mundo del espectáculo, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal y activa esa campanita para no perderte nada. Queremos seguir trayéndote contenido que te apasione. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.